Recibamos a Carlos Bauzá Martínez. Muchísimas gracias, Alessandra, y muchísimas gracias a la UDEM por tenerme aquí en esta tarde, o en esta mañana, tarde aquí en United Kingdom. Y voy a poner aquí, si queréis, la presentación para que vayáis empezando a verlo. Y mientras voy comentando. Vale. Creo que ya podéis verlo, ¿no? Vale. Pues muchísimas gracias. Sí, como ha dicho Alessandra, toda esa lista de cosas es, digamos, el ámbito en el que me he movido. Ahora mismo estoy en Zaha Hadid y como team leader de la parte de sostenibilidad. Y nosotros lo que hacemos ahora es trabajar en mostrar a los arquitectos cómo poder hacer arquitecturas más sostenibles, a pesar de toda la complejidad que lleva la parte geométrica de esta empresa. Obviamente antes tuve como una época en la que estuve trabajando en Foster y digamos que allí fue donde gané pues un gran nivel de profesionalidad y de expertise dentro de este ámbito de lo que era la sostenibilidad conectada a lo paramétrico. Y realmente ahí es donde, bueno, no ahí, pero obviamente ahí es donde te das cuenta que cuando pones en contacto todas estas herramientas de análisis con toda la parte de geometría es cuando las cosas empiezan a tener un sentido. Porque realmente como arquitectos y como diseñadores, si queremos hablar de la arquitectura y el diseño del futuro, no nos va a quedar otra que trabajar con la sostenibilidad para poder asegurarnos ese futuro. Porque una vez que estás trabajando en empresas como las que estamos nosotros, te das cuenta de que el impacto que tiene cada pequeña decisión que toma un designer es algo bestial y realmente afecta a todo el planeta, toda esta arquitectura y todo este diseño. Entonces, una cosa que como arquitectos y diseñadores tenemos que pensar es que el lugar en el que vivimos es algo finito, ¿no? Entonces, si veis un poco, os habéis oído hablar de las experiencias de los astronautas cuando van a la Estación Internacional, cuando ellos vuelven a la Tierra tienen como una visión de que el lugar en el que nosotros habitamos es algo muy pequeño, muy reducido. Pero normalmente cuando estamos en nuestro día a día no pensamos en ello, no pensamos en las implicaciones que va a tener cada pequeño paso que damos como diseñadores y como arquitectos. Y realmente cuando te pones a mirarlo es que estamos dentro de esa pequeña canica que está en medio del universo que parece algo infinito desde dentro, pero realmente donde se desarrolla la vida, donde se desarrolla todo lo que todas nuestras funciones vitales es una capa ínfima. Y la capacidad que tiene el ser humano para destruir esa capa es mucho más grande de la que la gente piensa. Entonces, para poner un poco de números y antecedentes con esto, realmente el problema que tenemos más grande es el sobrecalentamiento por la cantidad de CO2 que estamos volcando a la atmósfera. Y este sobrecalentamiento y este CO2 están generando el problema de acabar con la resiliencia que tiene el planeta. O sea, vamos a acabar con la capacidad de regeneración que tiene con el planeta si no ponemos una solución. Y si nos ponemos a pensar en el impacto que tiene la arquitectura dentro de ese porcentaje de gases de efecto invernadero que liberamos a la atmósfera, la arquitectura y todo lo que tiene que ver con operaciones de construcción es la que tiene mayor impacto, mucho más que el transporte o que otro tipo de industrias. Entonces, bueno, aunque esta charla, yo soy arquitecto, yo también trabajo con muchos diseñadores, hemos trabajado con muchos diseñadores, tanto la arquitectura o otro tipo de ramas del diseño, todas tienen un rol que puede tener un impacto muy grande y a la vez como diseñadores tenemos un rol importante en conseguir solventar este tipo de problema. Hace unos años se puso en marcha el Acuerdo de París, que era el heredero del Protocolo de Kioto, y entonces aquí es cuando los gobiernos empezaron a poner en marcha una serie de iniciativas para, digamos, hacer que los países y que los gobiernos que firmaron y que forman parte de esta unión tomaran una acción para reducir y revertir lo que es el cambio climático. Si queréis ver un poco de números de lo como estábamos comentando antes, la mayoría de este sector de la parte de la construcción en la cual todos estamos involucrados es algo que mucha gente no piensa que las decisiones que puedes tener a la hora de hacer un diseño o de crear un edificio vayan a tener un impacto tan grande. Pero realmente sí lo tienen y es algo que debemos pensar y debemos mitigar. Si queréis ver datos sobre cómo realmente está esta situación con el cambio climático, podéis chequear todos los documentos que la United Nations publica cada año. Cada año tienen como una serie de reuniones, este año va a ser la del COP26, que será en Edimburgo, donde hablan sobre si estamos o no consiguiendo esas metas a nivel gubernamental, a nivel país.
Pero obviamente la gente piensa que porque esto es un problema tan grande, son los gobiernos los que tienen que solucionarlo. Pero realmente nosotros como arquitectos o como diseñadores tenemos también un impacto y podemos atajar ciertas cosas si somos conscientes de lo que hacemos. Entonces, es algo que desde que yo entré a la universidad, voy a hablar un poco de retrospectiva, ya tenía en mente. Y entonces, no es que haya llegado hoy en día a trabajar y haya empezado a pensar en esto, sino que ya desde aquel momento que yo entré a la Universidad de Alicante, el cual este campus es el que estáis viendo aquí en pantalla, yo empecé ya a trabajar con este concepto y a interesarme por todas esas industrias que ya estaban intentando revertir de manera industrial el cambio climático. Entonces, si veis un poco los ejemplos de las industrias que hay en Islandia, veréis que hay una serie de organismos que ya han puesto tecnologías, digamos, en marcha para poder revertir y capturar ese carbono que estamos vertiendo los seres humanos a la atmósfera, que es artificial y que viene de todas las industrias y todas nuestras actividades como humanos. Y lo que hacen es inyectarlo directamente en el subsuelo y pueden llegar a convertirlo en algo como una roca. Entonces, este tipo de tecnologías ya cuando estaba en la universidad me llamaban la atención y pensaba, si esto es algo posible, si esto es algo que en un futuro se va a desarrollar muchísimo más, yo creo que como estudiantes todos tenemos como un poco la obligación de empezar a pensar ya desde cero. Yo ya en aquella época, hace unos 7 u 8 años, estaba ya pensando en cómo hacer industrias y cómo aplicar a la vez mi pasión por el diseño para realmente conseguir los proyectos del futuro que fueran a ayudar a revertir el cambio climático. En aquel momento yo pensaba estaba como obsesionado con todo el tema paramétrico y la geometría y pensaba que en el futuro el ser humano podría llegar a construir grandes industrias que fueran a ayudar a revertir todo esto. Y digamos que de alguna forma me gustaba la idea de mezclar las ideas de coger lo que es existente, las industrias existentes, coger las tecnologías existentes de diseño, ponerlo todo junto y generar cosas radicales como estas y a la vez combinarlas con lo que en aquella época estaba siendo el boom de 3D printing. Cuando todo el mundo pensaba que los edificios iban a imprimirse en 3D. Entonces, esta era un poco mi visión y con esto fue con lo que yo trabajaba en la universidad y llegué incluso a salir con muy buenas apreciaciones por parte del profesorado que tenía por este tipo de proyectos y de estas iniciativas. Con esto yo lo que pensé es que, bueno, voy a terminar la carrera y realmente yo quería pensar, o sea, yo quería como ir al futuro, ¿no? Como yo quiero conseguir hacer la arquitectura del futuro. En aquel momento no sabía ni dónde iba a estar, ni dónde iba a acabar. Pero pensé que lo correcto sería seguir expandiendo el conocimiento que había adquirido en la universidad y llevármelo a otros sitios y, por ejemplo, seguir expandiéndolo aún más en un máster, como el que hice en el IAC, de arquitectura avanzada. En aquel máster, ahí es donde tuve la posibilidad de empezar a entrar en contacto con tecnologías de diseño paramétrico que lo que hacían era conectar datos a el proceso de modelado geométrico. Y entonces, de alguna forma, informar, o sea, crear como un diseño inteligente que está informado por datos climáticos. Pues realmente lo que no podemos hacer como arquitectos es pretender diseñar una geometría y ponerla como si fuera un copy-paste en cualquier lugar del mundo. Realmente tenemos que mirar al clima y cómo el clima va a afectar a estas geometrías, porque realmente tiene un efecto si queremos hacerlas eficientes. Tiene que ver con la orientación, tiene que ver con la densidad de sombreamiento que podemos tener en una fachada, tiene que ver con la cantidad de cristal que podemos admitir en una fachada, porque hoy en día, aunque hay un boom con el cristal es bastante ineficiente, pero si trabajamos con sistemas de sombreado podemos conseguir que eso vaya respondiendo mucho mejor. Entonces, en el IAC, en esta universidad, yo también trabajé, seguí como con ese concepto que ya arrastraba de la universidad de manejar datos y llegué al punto de que con todo eso en mi maleta, con todo ese tipo de experiencias que había ido desarrollando tanto en la universidad como en el máster que hice en Barcelona, conseguí entrar en contacto con el mundo de las grandes arquitecturas y tuve una gran oportunidad de entrar a trabajar en Foster & Partners aquí en Londres y formar parte de un equipo que ellos tienen. Bueno, este era nuestro querido Norman, que era el hombre más activo, el CEO más activo que he visto en la vida, que con 84 años todavía estaba haciéndose maratones. Tenía una salud increíble y una vitalidad contagiosa. Y él estaba por la oficina también mucho tiempo. Aquí estaba el edificio, este era el lugar donde estábamos trabajando. El edificio que hay al lado con forma así curvada es también de la oficina, pero realmente los headquarters estaban dentro de este edificio y otros más que estaban en la periferia y era como un pequeño campus. Y aquí, bueno, aquí es
Cuando yo llegué el primer día era como un sueño hecho realidad, ¿no? Poder entrar en este estudio tan cosmopolita y tan radical y tan a la vez tan tecnológico. Era como el sueño que cualquier estudiante quiere tener. Y la verdad es que me sentí como pez en el agua en este entorno. Y empecé a trabajar dentro de una división interna que se llamaba el Specialist Modeling Group, que ni más ni menos era como un compendio de lo que yo había estado trabajando de forma inconsciente en la universidad y en el máster, que era un equipo de gente que lo que hace es juntar datos de todo tipo de simulaciones medioambientales con geometría para hacer las geometrías mucho más eficientes. Y entonces este grupo era un grupo de unas 17 personas en el momento en el que yo estaba, trabajaban en todo lo que era diseño computacional conectado a este sistema de análisis medioambiental. Y trabajamos con todo tipo de lo que se llama multiphysics, que es trabajar con es como lo que se llama la física de la construcción. Cómo va a influir el espacio construido, el entorno que tienes alrededor y el entorno construido interior del espacio. Trabajamos el tema de iluminación, hacíamos simulación de vientos, renderizado fotorrealista con herramientas físicas de renderizado que no son las normales comerciales. Y todo esto estaba conectado como parámetro para modelar cosas mucho más eficientes. Era un playground impresionante, era como un laboratorio estar ahí dentro, porque te encontrabas gente con unos backgrounds muy diferentes y cada uno era un mundo que venía con sus cuestiones internas y las volcaban en la empresa. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto, de traer un proyecto que ya había hecho en el exterior, que era Emotional Mapping. Básicamente, la universidad, uno de los proyectos que desarrollé, aparte de todo lo de sostenibilidad, era mapear espacios públicos con un sistema de electroencefalogramas que básicamente los datos de lo que la gente percibe a nivel emocional lo puede registrar, sacándolo con este aparato que se ponía la gente en la cabeza, y nos poníamos en la cabeza, y fui testeándolo pues, con mis compañeros y con gente de la empresa para poder hacer estudios que luego nos permitieran entender cómo el espacio va a impactar en la gente. Entonces, podíamos ver incluso si un espacio causaba más estrés, si un espacio era más tranquilo, y eso te ayudaba un poco después a diseñar lugares más eficientes. A la vez, todo el tema medioambiental, todo el tema solar, era algo que aquí pude potenciar al máximo porque los recursos que tenía la empresa eran muy grandes y la tecnología que podíamos utilizar era increíble. Y lo bueno era que tratábamos de presentar todos los datos de ingeniería de una forma mucho más atractiva a través de realidad virtual, tomando imágenes esféricas de los espacios, escaneando los espacios. Y luego también podíamos visualizarlo con aparatos de realidad aumentada, como este que tenemos aquí, que era el HoloLens, que lo que te permite es ver lo que tú tienes delante y encima superponer una capa digital con los modelos o con los análisis que has hecho. Fue increíble porque te das cuenta de que una empresa como esta valora muchísimo esas tecnologías y aquí, por ejemplo, Bloomberg, en el tiempo que yo estuve, ganó el Stirling Prize, que es, digamos, como el premio Nobel de la arquitectura. Entonces fue un lujo poder participar en este proyecto y ver que todos los estudios que hacíamos como equipo tenían un impacto en la geometría y luego tenían un reconocimiento público. En este caso fue el reconocimiento más grande dentro de la arquitectura, que es el Stirling Prize, y fue para un edificio que hicimos aquí en Londres. Nosotros obviamente no nos quedamos en la simulación, trabajamos con el tema de estudiar lo que pasaba en el exterior. Trabajamos con sensores y aparatos científicos con los que nos íbamos on-site a las obras y medíamos todo lo que habíamos simulado para saber si realmente las simulaciones podían tener una desviación o no y luego corregir cosas de vuelta en el estudio. Todo esto también estaba muy vinculado al tema de sensores, que podías poner sensores incluso en la fachada del edificio y podías luego con un modelo digital interpolar los datos y conseguir unos mapas mucho más realistas con cuestiones de viento, radiación o incluso cuestiones de confort. Pero obviamente no nos limitábamos a eso, también trabajábamos con el tema de research, de cómo se construiría en hábitats extremos. En aquel punto estaba la Luna y se hicieron un montón de prototipos de cómo construir hábitats en 3D en la Luna. Y tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con la empresa de Enrico Dini, que tienen como las impresoras 3D más grandes del mundo, con hormigón, para poder hacer muestras que luego presentábamos, hacíamos para exposiciones un montón de material y lo presentábamos a otros concursos. Marte también fue otro de los grandes proyectos que llevamos a cabo. Y obviamente todo este tipo de investigación luego tiene un gran impacto en el espacio y lo que tú construyes, ¿no? Esto era, por ejemplo, un edificio en Kuwait, que era el MBK, donde aquí lo que queríamos era pensar en cómo sería el rascacielos del futuro, ¿no?
cómo poder hacer un rascacielos que, a pesar de que es un rascacielos de cristal, va a ser un rascacielos eficiente, ¿no? Entonces, había una cantidad enorme de todo tipo pues, de estudios para entender cómo teníamos que desarrollar las geometrías de la fachada para sombrear durante la mayor parte del año sin que fuéramos a afectar lo que serían los índices de consumo energético del interior para reducirlos al máximo y conseguir un edificio eficiente en medio de una zona desértica, como es Kuwait, básicamente. El clima de Kuwait es muy extremo. Y bueno, aquí ves un poco cómo era el edificio y la estructura. Todos estos fins del lateral lo que hacían era sombrear el cristal y la zona sur estaba protegida del sol, prácticamente no le daba el sol en todo el año, y la zona norte era la que realmente tenía el cristal expuesto. También pude hacer proyectos donde yo personalmente estuve diseñando muchas cosas. Por ejemplo, este fue uno de los que más tiempo estuve involucrado, que era Amaravati. Aquí el concepto inicial era hacer una torre de concentración de energía encima de un edificio. Entonces, todos los espejos que había, o sea, todo el roof de este edificio estaba lleno de espejos, y esos espejos lo que hacían era redirigir la energía hacia el centro de la torre, que tenía como una doble intención, aparte de hacerla como un landmark más visible por el brillo que tenía, generar energía. Tenía el tamaño del Rainstack, eran como 300 metros de lateral del edificio. Y fue un proyecto muy emocionante. Y también dentro de lo que fue el proceso de trabajo y de todos los proyectos que yo hice durante estos años, casi 50 proyectos en casi 6 años que estuve allí dentro, los de Apple, digamos, fueron como los proyectos más conmemorativos y más emocionantes, porque eran muchísimas las tiendas de Apple y cada una era un mundo diferente, donde querían avances tecnológicos súper eficientes. En este caso era una estructura cinética que lo que hacía era cerrarse a la hora del ocaso, cuando en las horas en las que más sol vas a tener, y protege el interior del sobrecalentamiento. Porque el sol que hay en Dubái, esto estaba en Dubái, es muy intenso, igual que en Kuwait. Entonces, cada una de estas celosías estaban estudiadas al milímetro con una cantidad de análisis increíble para que la distribución de las barras cayera perfectamente en el lugar adecuado. También otro de las insignias fue el Apple Store de Fifth Avenue. Estuvimos muchísimos meses también con esto para hacer muchos análisis, pero en este caso era trabajar la parte de análisis para conseguir efectos radicales que no se han conseguido antes. Por una parte teníamos este tipo de asientos, que era un skylight, y me acuerdo que el trabajo para hacer estos skylights fue increíble para poder desarrollar efectos visuales que permitieran incluso a la gente hacerse un selfie con todo el contexto que había alrededor. Y estaba la curvatura estudiada para conseguir que todo el entorno entrase en la foto cuando alguien se ponía encima a hacerse una foto. Eran como los requerimientos que quería la empresa de Apple en aquel momento. Y luego en el interior también trabajamos con muchos conceptos y con muchas herramientas muy avanzadas para poder hacer lo opuesto, que el exterior se viniera al interior, y trabajamos propuestas que, bueno, al final algunas quedaron, otras no quedaron. Una de estas era como conseguir que se proyectara a través de una lente el exterior encima de unas pantallas y hacer un efecto de cámara oscura. Y básicamente era conseguir un efecto de gran angular dentro del interior. Aquí hubo mucho trabajo para hacer esta lente y conseguir que fuera como una lente de un faro, pero que a la vez se invirtiera el efecto para que el cielo no quedara invertido. Durante todo ese tiempo que estuve en Foster me di cuenta que la capacidad de aprendizaje, o sea, que nunca paras de aprender cosas nuevas, y luego esas cosas que aprendes se van contigo y siempre van a estar. Entonces, durante unos años que estuve allí fue un tiempo agradable, pero entendí que también quería abrir frontera en otros ámbitos, y encontré también oportunidades en Zaha Hadid, donde poder, en este caso, llevar a cabo pues, las cosas que yo tenía en mente, pero como una división propia. Y es lo que ahora llevo aquí casi un año y pico, año y medio, trabajando en este estudio de ciencia ficción, porque es algo que es de otro mundo, porque las geometrías y el concepto que tienen es muy radical y muy diferente y muy emocionante. Entonces me traje, digamos, en mi cartera todos esos proyectos y todas esas, digamos, técnicas con las que yo me di cuenta que podía abrir una división íntegra en otro lugar y poder trabajar con ese estilo de análisis para poder hacer cosas eficientes, igualmente emocionantes, en otro tipo de empresas.
Aquí mi labor ha sido bastante intensa porque he estado trabajando haciendo análisis de proyectos, reclutando gente, dando clases dentro de la propia empresa a los trabajadores que quieren entender cómo conectar la parte de modelado geométrico con la parte de análisis, y también involucrado con la AJ, Architecture Association, que es una empresa que, digamos, Zaha Hadid y Patrick Schumacher, ellos empezaron en la AJ, fueron estudiantes de la AJ, obviamente abrieron su estudio, pero están muy bien vinculados con ella, y los estudiantes se forman con nosotros también dentro de la empresa, lo cual es bastante emocionante para ellos y para nosotros, para poder intercambiar ideas. El ritmo de proyectos es increíble. Esta empresa hace como alrededor de 50 concursos cada trimestre, es como una media más o menos, y cada mes se suelen ganar uno o dos. Es como un continuo, como un torrente continuo de hemos ganado un concurso, qué estupendo, hemos ganado otro, qué genial. Es increíble ver pues eso, la intensidad con la que trabajan los estudios, la capacidad de producción que tienen y lo que se llega a conseguir después. Entonces, aquí digamos que cuando entré, la parte de sostenibilidad estaba vista por consultores externos, pero ellos querían tenerla integrada dentro de su sistema de trabajo y empezar desde cero, ¿no? Entonces yo empecé a implantar como sistemas de estrategias para que desde el principio se vieran cosas de sostenibilidad ya desde el minuto cero que vas a hacer el primer sketch. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo y lo que estaba implementando. Sistemas como para, digamos, para hacer un símil, si habéis visto los iWatch, tienen este sistema que lo que llaman, lo que promueven es que la gente cierre círculos de actividad física. Entonces, con eso, en teoría, si tú durante un día has andado 8.000 pasos, se cierra un círculo y es como que te dan puntos, ¿vale? Es una especie de juego, pero para mejorar tu salud. Entonces, también lo aplican a deportes y a gente que hace competiciones, etcétera. Entonces, yo pensé, digo, vamos a hacer lo mismo con el tema de sostenibilidad, porque no deja de ser igual. Necesitas estar en forma en el tema de sostenibilidad, y a la hora de hacer una estrategia tenemos que hacer una serie de pruebas para que cada edificio salga adelante pues, con los mejores estándares de sostenibilidad. Entonces, si conseguimos cerrar un círculo, quiere decir que vamos por el buen camino. Con esto lo que hacemos es llegar mucho antes a mejorar el punto de eficiencia del edificio y conseguir que pues, todas las geometrías tengan un impacto y estén medidas bien para mejorar esas respuestas internas y ese confort interno del edificio. Estos son algunos de los proyectos. Voy a pasarlo así ligero para que veáis. Todos estos análisis se hacen previos al proyecto y antes de que se entregue la competición. Todo se hace para medir y complementar el desarrollo interior de los edificios. Hacemos estudios exteriores de luz, de acceso solar, de luz natural, etc. Y ahora, por ejemplo, estamos a tope con el tema de este edificio Oppo, que si lo habéis visto en redes sociales, es un edificio bastante emblema. Y estamos trabajando desde la parte de luz, desde la parte de viento hasta la parte de enfoque, de cómo la fachada puede enfocar la luz. Entonces, es algo que tenemos que trabajar desde la base, desde que empezamos a hacerlo. Porque si obviamente te dejas esto para el final, te puedes encontrar que luego hay un problema a la hora de construirlo y te puedes encontrar que no tienes la posibilidad de resolverlo a no ser que pagues mucho dinero. Entonces, bueno, aquí hacemos estudios para comparar soluciones y ver cómo esas soluciones van a influir y van a tener un impacto en el proyecto. Y bueno, esto, digamos, es lo que hago de forma oficial en la empresa en la que yo estoy ahora, pero de forma paralela a mi tiempo en Foster empezamos a hacer también nuestro concepto de estudio, donde también poder hacer otro tipo de experimentos que a lo mejor no podemos hacer directamente en la oficina y que nos motivan tanto a mí como a mi chica, que estamos los dos metidos en esto. Y hemos estado haciendo un montón de workshops bajo el nombre de Wild y bajo el nombre de WLab. Wild, digamos, es como la parte de diseño. Aquí estamos los dos, Dirce Medina y Carlos Bausá. Estos somos la pareja explosiva que estamos detrás de todo lo que es la parte conceptual y la parte estratégica de proyectos. Trabajamos con gente también externa. Cuando surgen proyectos, hacemos el equipo más grande, incorporamos gente, trabajadores, o incluso para algunos proyectos, como veréis luego, hemos trabajado en colaboración con otras universidades.
Entonces hacemos, en la parte de Wild tenemos la parte de diseño y en la parte de VLab tenemos la parte más de ingeniería y cosas medioambientales. Al principio lo teníamos todo junto, pero decidimos separarlo un poco porque depende del cliente o depende de la iniciativa que tengamos, preferimos como solamente mostrarle un portfolio o una serie de ejemplos y en función de lo que estamos haciendo de otro lado, mostramos el otro. Entonces voy a empezar por la parte de VLab, que es, digamos, la que trabajamos con el tema de conectar todas las tecnologías de diseño y de análisis con la parte de estándares, porque cuando vayáis a estudiar sostenibilidad, veréis que la sostenibilidad ahora mismo está regida por estándares internacionales. Habéis oído hablar de LEED, BREEAM o Passive House o incluso la certificación WELL, son muy conocidas dentro de este ámbito y son como certificaciones, como sellos de calidad de que tu edificio va a cumplir con unos estándares mínimos. Algunas son muy exigentes, otras no tanto, pero realmente es importante mirarlas y conseguir que tus edificios de alguna manera respondan a estos datos. Entonces, bueno, aquí empezamos con el tema paramétrico, a conectarlo con el tema de la exposición solar, por ejemplo. Entonces, al principio empezamos a hacer las cosas de manera como muy orgánica y teníamos como un montón de ejemplos. Y luego nos dimos cuenta que teníamos tantos ejemplos que tenía sentido integrarlo todo y englobarlo bajo el concepto de una empresa, porque realmente, al fin y al cabo, es parecido al trabajo que desarrollamos en nuestras empresas. Y en este caso, por ejemplo, trabajamos mucho con el hecho de cómo conectar un script, cómo conectar las herramientas de visualización y cómo conectar la parte de análisis con hacer algo que sea, pues eso, potente y que sea un edificio sostenible. Y esto, digamos, lo que fue lo que nos ayudó un poco a salir adelante. El hecho también de que estamos muy conectados con empresas de renderizado. Ellos nos han sponsorizado para poder hacer pues, presentaciones y charlas en algunos lugares, lo cual nos ayuda mucho a salir adelante. Y trabajamos mucho con ellos para también desarrollar herramientas por ejemplo, visualización que estén definidas para conseguir lo que nosotros queremos visualizar. Porque muchas veces tú sacas un render adelante o sacas un proyecto y te das cuenta de que la herramienta está limitada. Entonces tienes que hablar con el software developer y decirle, oye, necesito hacer esto, tú podrías ayudarnos. Entonces encontramos que V-Ray, en este caso, era una empresa que se volcaba 100% y nos ayudaron incluso a sacar, bueno, ellos sacaron V-Ray para Grasshopper después de muchas conversaciones de pedirles si lo podían tener en marcha. Así, porque realmente lo paramétrico nunca estaba conectado a la parte de visualización y todo era bastante cutre. Se veía como no muy emocionante. Entonces, gracias a ellos, encontramos la posibilidad de vincular la visualización con el tema de análisis con cuestiones de estas como lo solar o el tema de la iluminación y aparte mostrar que conectábamos con la certificación y se podía visualizar y se podía hacer de una forma más atractiva, algo que en esencia es muy ingenieril. Entonces, digamos que un poco lo que nos motiva es hacer visible lo que es invisible para el ojo humano a través de este tipo de análisis y de todo este tipo de estudios que hacemos con herramientas diversas. Esto lo hicimos, el tema de viento se hace con SimScale y el tema solar lo hacemos dentro de Grasshopper que conecta con otras herramientas. Obviamente también es súper importante que el contexto esté integrado dentro de tus análisis. Entonces, durante un tiempo empezamos a ver que la parte de la fotogrametría y el escáner 3D al principio era como inaccesible, pero luego encontramos que la tecnología se empezó a hacer más accesible y empezamos a trabajar en la parte de capturas de contexto para nuestros análisis. Digamos que es algo que empezamos en las empresas en las que trabajábamos y luego obviamente lo fuimos potenciando de forma particular porque vimos que las herramientas eran de libre acceso y que con un dron, con una cámara de fotos o con un escáner 3D te puedes ir en medio de la nada y sacar un modelo realista absolutamente preciso del sitio en el que tú vas a trabajar o vas a hacer un proyecto. ¿Vale? Entonces estos son ejemplos de estudios fotogramétricos en un parque natural donde mostrábamos digamos, a nuestra audiencia, a nuestros clientes, que esto es posible, sea cual sea el lugar y la orografía que vaya a tener. Entonces, estos estudios luego nos sirven también para proyectar nuestros conceptos de diseño. Y en este caso, por ejemplo, hicimos otro escaneo en otro lugar. La visualización la hicimos también desde las mismas herramientas de Grasshopper y V-Ray. Y con eso podíamos proyectar conceptos un poco más, digamos, artísticos. En este caso era la idea de hacer un faro para una competición que estuvimos valorando. Y empezamos a trabajar en esto, en cómo conectar la parte realista de lo que es el entorno con la parte digital que realmente no existe todavía, pero es una forma de
como enganchar a tu audiencia, ¿no? Si tú eres capaz de hacer algo que esté bien representado y que obviamente se vea como formando parte del entorno, no es lo mismo que hacer un fotomontaje que no acaba quedando preciso. Entonces, estas dos tecnologías unidas son muy poderosas. Y luego, obviamente, con la animación también es algo que nos permite llegar más lejos a la hora de transmitir ideas. También hubo una época en la que estuvimos y todavía seguimos trabajando con el tema de la fotogrametría arqueológica. Y esto es algo que llevamos un poco ahora al UDEM en marzo. Yo creo que fue, antes estábamos comentando, que fue el último workshop que hicimos presencial en una universidad y fue con vosotros en la UDEM. Seguro que sea algún alumno de los que estuvo con nosotros podrá dar fe de ello. Y trabajamos con el tema de cómo hacer también la parte de realidad aumentada y que con un móvil o con una tablet puedas ver algo que tú has escaneado en otro lugar. En ese caso, lo que estabais viendo eran elementos del Museo Arqueológico Antropológico Nacional de México, que escaneamos con un móvil. Básicamente íbamos tomando fotos y eran unas pruebas y la verdad es que salió genial. Para que veáis que la tecnología es algo que es interesante de aprender y que os animamos a algún día a enrolaros con nosotros en alguno de los workshops. Estas son imágenes que voy a pasar así rápido del workshop que hicimos cuando escaneamos el CRGS. Y fue muy emocionante. Allí trabajamos ¿sabes? Tuvimos un piloto de dron que contrató la universidad y que, digamos, no podíamos ir con el dron en ese momento a México. Y él estuvo con nosotros y con el equipo. Hicimos todo el escaneo del edificio. Y fue muy bonito porque luego ves que puedes conectar toda la parte de estudios medioambientales con lo que has hecho dentro de la parte de escaneado. No se queda limitado al objeto digital o a un concepto artístico. Es una tecnología muy útil que tú luego puedes conectar, y aquí estamos con el dron, y puedes hacer un mapeado automático que lo que hace es darte imágenes, digamos, en secuencia, toma imágenes en secuencia y luego las ensambla con un software especial que te da una malla triangulada que obviamente viene con texturas, viene con las medidas, todo lo puedes escalar, es una pasada de herramienta. Y bueno, aquí tenemos imágenes de nuestros queridos estudiantes que la verdad es que trabajaron un montón, fueron 3 días súper intensos y les dimos de todo, desde la parte de fotogrametría hasta la parte de capturas de imágenes esféricas, pues las imágenes esféricas también son muy útiles para el tema de visualización y luego son muy útiles también cuando quieres vender o quieres hacer un poco de promoción de un proyecto. Porque obviamente una vez que lo has construido, la gente solo enseña fotos en muchos casos, pero si tú tienes como algo más inmersivo, que lo puedes ver luego también en realidad virtual, siempre tienes un producto que va a ser acogido de una forma mejor por la audiencia con la que vayas a trabajar. Y bueno, también dentro de nuestra, digamos, obsesión y locura por el diseño y la sostenibilidad también, no nos limitamos a lo que hacemos en cuestión de ingeniería. Somos personas muy inquietas y trabajamos con conectar todas esas cuestiones de geometría. Y también pensamos desde que nos casamos que por qué comprar tus anillos cuando los puedes diseñar tú solo. Entonces lo hicimos. El día que decidimos seguir adelante con la locura de casarnos, pues dijimos, vamos a hacer nuestros anillos. Y aquí un poco fue como lo que detonó a utilizar esto y hacer un modelo de negocio que por ahora nos está yendo bastante bien. Y trabajamos con el tema de la joyería. Obviamente hicimos piezas a través, o sea, esas por ejemplo están hechas en 3D, están en oro blanco y en oro de 14 quilates, y el diamante está engastado por un joyero, pero es algo que diseñamos nosotros mismos con las mismas herramientas que hacemos diseño de arquitectura. Entonces es genial poder ver que lo puedes mezclar todo. Cuando empezamos en esto, empezamos también a hacerlo nosotros mismos con nuestros propios medios. Y pensamos que para ser sostenible tenías que utilizar cosas que pudieran ser materiales reciclables. Y pensamos hecho, adquirimos todo el material para hacerlo en casa. Y fue un tiempo muy emocionante en el que estuvimos haciendo esto en casa, porque realmente cuando tú empiezas a trabajar con el producto que vas a vender, es todo mucho más interesante, ¿no? Porque ves realmente todos los procesos y te ayuda a entender mejor lo que puede suponerle al medio ambiente hacer un anillo o algo tan pequeño como eso, como un anillo o un brazalete. Y entonces tuvimos como esa especie de momento de Breaking Bad en el que pusimos en la cocina todos los aparatos y dijimos, vamos a aprender esto. Realmente tengo que saber cómo se hace porque quiero hacer cosas sostenibles y realmente tengo que aprenderlo, ¿no? Y eso fue un poco lo que nos motivó.
Y toda la inspiración que tenemos de las cosas que veréis en Wild, si entráis a la página web, veréis que tenemos un montón de cosas que tienen como estas texturas orgánicas y estos motivos que pueden hacer como ciertas llamadas a naturaleza. Es porque viajamos mucho a México y en los viajes que hacemos, pues por los lugares de selva que hemos estado, siempre tomamos inspiración de todo aquello que vemos, ¿no? Y nos ayuda mucho, porque de hecho hasta los materiales que hemos encontrado los hemos conseguido de allí, de México, los hemos importado o los encargamos para que lleguen aquí y podamos hacerlo con el mismo, con las mismas cosas que nos han llamado la atención de nuestros viajes. En este caso, por ejemplo, los ópalos de fuego fue algo que nos llamó mucha atención y vimos que eran unas piedras preciosas, semipreciosas, pero de un atractivo muy, muy potente, porque esos colores iridiscentes es algo que no encuentras en otro tipo de rocas. Y entonces pensamos en utilizar todas estas herramientas de diseño paramétrico, visualización y fabricación digital para llevar a cabo este tipo de desarrollo de productos con los que luego poder hacer este negocio que tenemos que hacemos como un hobby en nuestros ratos libres, la verdad. Este es el resultado de uno de los anillos que hicimos con uno de los ópalos, que cuando hicimos esta primera tirada trajimos los ópalos de México. Ahora estamos viendo otro tipo de proveedores, a ver si encontramos también otras cosas más cercanas para que no tenga que venir las cosas de México. Obviamente, aquí hacemos piezas con materiales que encontramos localmente para reducir un poco todo esto, de lo que sería el carbono embebido en el trayecto que desarrolla todo esto. Y bueno, esto nos ayudó, digamos, también a publicitarnos la empresa de Chaos Group y empezaron a promocionarnos todo el trabajo que hacíamos, porque obviamente lo visualizábamos primero y luego lo fabricábamos. Y tuvimos un montón, hemos hecho como muchos tipos de proyectos diferentes, todos inspirados en motivos naturales y en cosas que hemos visto en nuestros viajes, en los lugares que hemos estado allí, que hemos estado pasando. Si entráis a la página web encontraréis todo este tipo de material. Lo tenemos ahí publicado. Con más tiempo podréis verlo con más detenimiento. Y como veréis, siempre lo que nos ayuda a pensar cómo va a quedar el producto es la visualización inicial que hacemos a nivel digital con todas estas herramientas de diseño. Obviamente también hay puntos en los que te das cuenta que puedes conectarlo todo, ¿no? El tema de la fotogrametría es algo que nos ayudó muchísimo para hacer este proyecto, que llegó a salir publicado en Design Boom. Fue un concurso que ganamos en Francia, en Montpellier, y hicimos una instalación que era 100% reciclable, pero el concepto lo ganamos gracias a que cuando propusimos esto, fuimos de viaje al lugar, escaneamos todo el sitio y generamos un modelo de realidad virtual que pudimos compartir con los jueces del concurso. Y todo ese escaneo nos sirvió muchísimo para luego poder hacer esto de una manera más precisa, dado que el lugar era muy irregular y las medidas no te habrían servido. Si querías tomar medidas precisas de lo que ibas a construir, tenías que trabajar mucho en el lugar. Entonces, bueno, gracias al viaje que hicimos y todo las medidas que tomamos y el escáner, pudimos hacer luego un proceso de fabricación digital mucho más eficiente para reducir costes en la producción y para generar algo que estuviese montado en un día y medio. O sea, básicamente toda esta instalación se hizo con polietileno y un film también de polietileno que lleva este acabado dorado. Y lo que pensamos era, bueno, esto es algo temporal, realmente construir algo que es grande y luego va a ser algo inservible no tiene sentido, así que promovamos algo que podamos reciclar una vez que hayamos terminado. Y así hicimos, estuvo en el aire durante un festival, se llama el Festival de las Arquitecturas Vivas de Montpellier, y durante 7 días estuvo expuesto, la gente lo visitó y la verdad es que fue una experiencia súper emocionante y nos lo pasamos muy bien haciendo este proyecto que luego retratamos con todas las tecnologías que hemos ido promoviendo durante todo este tiempo. Trabajamos con la Universidad de Edimburgo y aquí está Cristina, que era, digamos, la representante de la Universidad de Edimburgo en aquel momento y ella fue la que trabajó con nosotros en la fabricación y nosotros hicimos toda la parte de diseño a través de Wild Design Studio. También, si queréis verlo, está en la página web. Hicimos una serie de reportajes fotográficos 360 que los hemos puesto disponibles para que cualquiera que quiera ver más detalles de cómo se hizo este tipo de instalación o para inspiración futura por futuros proyectos, sois bienvenidos a verlo y esperamos que os guste mucho. Por ahora creo que mi tiempo está ya terminando. Solamente os quería, para terminar esta
presentación os quiero como recomendar una serie de lecturas que creo os van a venir bien. Si podéis tomar un screenshot, mejor, así luego podéis digerir todos estos libros. Aquí hay una mezcla de libros que vienen de eventos y conferencias que se hacen aquí en Londres, donde hablan sobre todo tipo de cosas de fabricación digital, diseño paramétrico, cuestiones de sostenibilidad también. Tendréis algunos de lectura, como There is no Planet B o Cradle to Cradle. Algunos son más antiguos, otros son más modernos, pero siempre os van a dar como un poco de pistas, porque realmente estos libros son los que luego me han ayudado a mí también mucho a tomar inspiración para hacer pues todo tipo de proyectos. Y obviamente os animo a que salgáis a ver conferencias. Ahora yo creo que va a ser mucho más fácil con esta época, que a pesar de todo el problema del COVID, las conferencias siguen estando online, muchas de ellas. Otras, por desgracia, no. Pero estas que estáis viendo en esta imagen, vais a ver que son, cada año las proponen. Y hay una mezcla entre cuestiones de fabricación digital, tecnologías de visualización como Total Chaos o SIGGRAPH, que son una pasada. Y luego también sobre cosas de startups y nuevas tecnologías como el Web Summit o el Wired Life, que es una revista. Y la verdad es que os animo también a que salgáis fuera de vuestra zona de confort. Fue algo que hice hace 6 años, bueno, 7, no me arrepiento de haber salido y haber podido estudiar másters en diferentes lugares. Aquí os paso, como en esta pantalla tenéis algunas de las universidades más potentes, yo creo, en todo el tema de fabricación digital y cosas de sostenibilidad y de nuevas tecnologías. Si os motiva, entrar a las páginas web y mirar lo que hay, porque es impresionante y vais a aprender muchísimo. Porque la gente me pregunta, ¿y tú dónde has aprendido todo? Digo, aquí. O sea, he aprendido cosas en conferencias, he aprendido cosas en másters, como el que hice en el IAC, pero también he aprendido cosas en cursos que he hecho después con este tipo de escuelas, que ahora hoy en día están online y creo que no os vais a arrepentir de nada. Y bueno, muchas gracias por todo. Creo que lo vamos a dejar aquí. Os dejo en estos QR codes la dirección de nuestro Insta para que sigáis un poco la evolución, porque estamos siempre como metiendo cosas y anunciando workshops y cosas. Y nada, estaremos en contacto por las redes sociales. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en marzo cuando hicimos el taller de fotogrametría como parte de la Cátedra de Arte Sacro. Y muchas gracias por esta conferencia de ahora. Sí, estoy segura que tenemos muchos alumnos ahí muy inspirados. Tenemos algunas preguntas aquí en el Q&A. En este momento empezaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos hacer el uso del chat o del botoncito de Q&A para realizar sus preguntas. La primera pregunta es una pregunta de Rosaura López. ¿Cómo ha sido el proceso de concientizar a diseñadores sobre la relevancia de tomar en cuenta el aspecto sostenible desde el proceso conceptual de un proyecto? ¿Ha sido difícil? Sí, ha sido difícil. Sigue siéndolo, pero bueno, yo creo que es lo emocionante. Es un proceso que lleva tiempo. Cuando trabajas con gente que es profesional, que obviamente ya tiene como su puesto, y es un proceso, es un viaje. Básicamente tienes que ayudarles a entender lo que se puede hacer mejor sin imponerlo, simplemente como sugerencia. Y al fin y al cabo, la gente que he encontrado, aunque es un proceso que lleva tiempo, te das cuenta de que tiene buenos resultados y que realmente es algo que la gente acaba cogiendo. Porque cuando eres especialista en este área y ellos, digamos, están como lo ven desde otra perspectiva, no trabajan con las mismas herramientas, entonces no saben exactamente lo que se puede hacer, pero si tú les enseñas resultados y números y, digamos, te los llevas por el lado de los datos, que para que ellos vean lo que se puede hacer, es mucho más... estoy pensando en inglés, es mucho más satisfactorio. Ellos lo van a entender, lo van a ver útil y lo van a adoptar para hacer estas formaciones. Y luego también con el tema de estudiantes y workshops es donde realmente veo que hay más futuro, porque realmente si empiezas desde cero con la gente antes de que se hagan profesionales, van a salir, pues igual que salí yo, con una conciencia en la cual van a pensar que realmente hay que hacer algo y que todos tenemos un rol en este tema de revertir el cambio climático. Una segunda pregunta es de Andrea Certuche. Pregunta, ¿qué consejos pudiera dar a los estudiantes arquitectos que van empezando o van a la mitad de su carrera para hacer sus proyectos más sostenibles? Pues a seguir aprendiendo, chicos. No os rindáis, echar un vistazo a las publicaciones que os he enseñado
y desde luego empezar a investigar en el tema de Environmental Analysis. Los máster que os he enseñado hablan mucho de eso, de cómo podéis hacer proyectos más sostenibles. Obviamente cuando eso va a ser posgrado, pero en el momento en el que estáis como estudiantes universitarios también encontraréis un montón de información y cursos, porque realmente lo que yo os promovería es que hagáis cursos, dado que la información online, hay muchísimas cosas obviamente, pero hay mucha desinformación. Entonces, si entráis en cursos online, en el tema de análisis, vas a encontrar respuestas mucho más concisas que os van a ayudar a sacar adelante proyectos en el tema de la sostenibilidad. Tenemos aquí una pregunta de Maru Santos. Pareciera que estamos viviendo en el futuro. Algunas de estas tecnologías parecían inalcanzables hace algunos años. ¿Cómo te imaginas el futuro de la arquitectura? ¿Cuáles crees que sean las preocupaciones en el futuro de la profesión? ¿Te imaginas un futuro utópico o distópico? Es una pregunta muy general, la verdad, difícil de contestar. Yo creo que más o menos todo lo que os he enseñado hoy es la visión del futuro que está sucediendo ahora. O sea, realmente esto está siendo ahora. El futuro va a ser una evolución de lo que os he mostrado en esta presentación, de qué es lo que realmente se hace en estas empresas grandes. Porque realmente cuando estas empresas invierten en tecnología es por conseguir un futuro con una arquitectura mucho más sostenible. Entonces, si habéis tomado nota un poco de las cosas que he ido mostrando, veréis que hay muchos elementos que ya hablan, que antes eran lo imposible, pero hoy en día ya están al alcance. Entonces, sí, sería repetir la conferencia que os acabo de dar, pero yo creo que si tomáis un poco de referencias de las cosas que he ido presentando, encontraréis que el futuro va por esta dirección. Cuestiones de datos orientadas a generar productos de diseño, de construcción mucho más eficientes. Al final, la construcción y el diseño va a estar muy vinculado a los datos. Y ya el arquitecto inspirado por temas compositivos, creo que es un arquitecto del pasado. Obviamente hay gente que me querrá pegar por lo que acabo de decir, pero es que realmente tomar la inspiración solamente por la composición es algo que no ayuda para hacer edificios sostenibles, pero obviamente la estética es una cosa muy importante y no va a desaparecer el componente estético, pero realmente el componente estético tiene que estar informado por estos datos para conseguir cosas más eficientes en el futuro. Porque si queremos seguir donde estamos en este planeta y bajar el tema de emisiones, hay que conseguir edificios más sostenibles y elementos de diseño más sostenibles también. Bien. María Fernanda Márquez Culebra pregunta, ¿qué tan determinante crees que qué es el storytelling y la comunicación entre el diseñador, el cliente y la comunidad? Es lo más importante, una de las cosas más importantes del storytelling. De hecho, os he puesto uno de los libros, habéis tomado una de la foto o el screenshot. Hay dos libros que hablan de Pixar. Bueno, uno es de uno de los escritores, de los que eran guionistas de Pixar, que es Matthew Loom. Y él tiene un libro sobre cómo hacer storytelling, pero es que lo puedes aplicar a todo. Y él vino a Foster, cuando yo estaba, a darnos un curso de storytelling dentro de la empresa de arquitectura en aquella época. Y Pixar, aunque es una empresa de animación, si entendéis un poco la filosofía que ellos llevan como empresa, por eso he puesto el libro de Creativity Inc., es una pasada leerlo, es muy rápido de leer, pero habla también de muchas cosas que tienen que ver desde no solo el 3D, sino cómo concebir muchas cosas dentro del entorno corporativo. Porque eso es lo que te ayuda a llevarte el gato al agua a la hora de hacer un proyecto y de convencer a un cliente o de convencer a un grupo de arquitectos a hacer algo más sostenible. A lo mejor no tenían contemplado en un inicio porque obviamente no era su especialidad. Pero es súper importante y realmente es importante que investiguéis en ello. Tenemos una pregunta de Samuel Mares. ¿Qué hace el diseño de Zaha Hadid tan único según su perspectiva? ¿Y por qué no fue aceptado el diseño para el Estadio Olímpico en Tokio para el evento de 2020? Es una buena pregunta, pero creo que las cuestiones de aceptación y desaceptación tienen que ver más con devenires políticos, no solamente cuestiones de diseño. Muchos proyectos veréis que aparecen y luego desaparecen y es porque a lo mejor el rumbo de las necesidades del país han cambiado. Pero es una conversación compleja que creo que ahora mismo no es el momento para desarrollar. Pero realmente Zaha Hadid encontraréis que es icónica porque veréis que no hay nada que se parezca a lo que hace Zaha Hadid y un poco
poco es la vanguardia que ellos han sacado adelante, está muy vinculada a las herramientas tecnológicas que ellos utilizan para hacer diseño. Esos procesos son los que le ayudan a hacer algo único. Creo que después de Zaha Hadid han salido otros estudios posteriores que realmente, si vieres el timeline de quién empezó haciendo estas cosas, básicamente las vanguardias que ellos, digamos, hablaban al principio de todo, es algo que han ido como desarrollando y que luego otras empresas y estudios de arquitectura han ido como bebiendo de esa influencia y han hecho cosas como las que podemos ver en redes sociales y en prensa y en el mundo. Lo que pasa es que ellos, digamos, han sido como la cabeza visible o los primeros en romper el hielo en algo tan complejo como generar estas cosas tan de tecnología y de, digamos, lo que se llaman complex geometries, que otros estudios no han querido y tampoco no todo el mundo es capaz de resolver cosas tan digamos, con este tipo de desarrollo. Y para eso necesitas ingeniería y equipos muy evolucionados capaces de llevar esto a cabo. No solamente lo haces tú como arquitecto diseñador, tienes que tener unos ingenieros que te ayuden muchísimo. Entonces, colaboración yo creo que es el secreto y eso es lo que te ayuda a sacar adelante algo tan único. Muy bien, seguimos con la pregunta de Abril Balbuena. ¿Qué porcentaje de tu proceso de diseño de un proyecto empleas en el análisis para el desempeño energético de los mismos? No entiendo, no sé si es como el tiempo que lleva hacer el análisis, la pregunta, o si va enfocada en esa dirección. ¿Qué porcentaje de tu proceso de diseño de un proyecto empleas en el análisis para el desempeño energético de los mismos? Creo que es el Okay. porcentaje de tu Creo, proceso de diseño. sí, creo que se han mezclado un par de cosas, pero bueno, realmente es que el proceso de diseño incorpora el proceso de análisis. Ese No, sí, ¿qué no están como divididos, pero realmente hay como una etapa inicial de diseño que, digamos, sería como el 20% del tiempo que lleva el proyecto, el otro 80% la construcción, básicamente. Pero o sea, lo que es el desarrollo conceptual, y luego es lo que sería, eso sería como concept design, luego estarías en schematic design o detail design, que seamos como las etapas del proyecto. Esas suelen llevar como otro 30% y digamos que luego, si estamos diciendo el otro 50%, sí que va a ser el proceso constructivo. El otro 30% vamos a dejarlo como el proceso de documentación técnica. En ese proceso también hay mucho de environmental analysis y luego vas a tener, como eso, entre un 15 y un 20% es la parte conceptual de diseño, que es la que, digamos, acaba como siendo un render o una imagen o algo que luego ves en redes sociales o en prensa antes de llegar a toda esa parte de desarrollo. Pero eso está bastante tipificado a nivel normativa. O sea, si queréis investigar un poco los procesos y el tiempo que lleva, chequear el RIBA, si lo queréis ver por la parte de Reino Unido, que es lo que el Royal Institute of British Architects, es el que lleva y es el que plantea esas etapas de proyecto. Pero eso es algo que podéis ver incluso desde vuestra casa online. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más de Juana Cort. ¿Cuál sería tu consejo para personas de otras carreras que les interesa trabajar en temas relacionados a arquitectura? Pues la verdad es que hay muchos ámbitos en los que las empresas de arquitectura trabajan con no arquitectos. El caso de las empresas en las que yo estoy, en la que estoy ahora y en Foster, el elenco de gente que había dentro era increíble. Había desde diseñadores industriales hasta artistas gráficos, o sea, artistas puramente, gente que se dedicaba a hacer pintura y tal, pero hacían pintura digital para hacer temas de visualización, había músicos para temas de composición de vídeos y bandas sonoras, era increíble. Y había mucha gente también como artesanos o gente que estaba metida en el tema de diseño, digamos, más arts and craft, que trabajaba en el tema de hacer producto. O sea, diseño de producto es algo que también estaba incorporado dentro de la empresa. Zaha tiene una división entera de diseño de moda y otra de diseño de producto, que son cosas que podéis ver en la página web. Te podéis ver la Zaha Gallery, tiene también cosas de joyería, cosas de moda, desde ropa hasta zapatos. O sea, no hay como un límite. Y estas empresas realmente se fijan en estos perfiles de gente que son muy variados. Y básicamente todas las escuelas de diseño yo creo que tienen el potencial para nosotros poder encontrar gente útil que pueda trabajar en estos departamentos. O sea que no os rindáis.
echar portfolios en la página web y en todos sitios que os interesen, porque realmente en Londres hay una gran oferta de empresas de como la que estamos ahora, que realmente buscan este tipo de gente, pero realmente tenéis que hacerlo todo a través de las páginas web, porque es donde tienen las, digamos, lo que se llaman vacancies, que son los puestos libres. Mucho depende de lo que ellos estén demandando en cada momento. Creo que también en Design podéis encontrar un montón de ofertas y veréis que en Europa hay muchas empresas que cogen gente de todas partes. Así que animaros, porque yo creo que mientras estéis en un perfil de diseño vais a encontrar, si queréis, podéis encontrar sitio en estos lugares. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu conferencia. Increíble. Tenemos muchas preguntas todavía. Voy aquí a apuntarlas para enviarte después para que veas ahí de qué. Muy bien. ¿Cuál es el interés ahí de los alumnos en seguir conociendo? Y esperamos volver a tenerte de nuevo como invitado en el futuro próximo. Invito a todos ustedes también para conocer ahí nuestro programa de la maestría en arquitecturas avanzadas, que tocan muchos de estos temas que Carlos tocó. Y después te mando, Carlos, también el programa para que lo conozcas y nos dé ahí tu retroalimentación y tu visión, que siempre estamos buscando ahí nuevas ideas y nuevos profesores para traer como invitados también. Será un lujo. Y la verdad, muchas gracias por invitarme. La verdad es que ha sido un placer poder estar aquí con vosotros. Y desde luego que espero veros en otra, y ya sea online o presencial. Espero que presencial y si no online también. Muy bien. Pues la Universidad de Monterrey, a través del Centro Roberto García